que hemos denominado Más allá del verde, la calidad del entorno, el entorno natural para el bienestar humano. La verdad que ha sido, bueno, una pasada, no sé si pensáis lo mismo, pero el primer bloque ha estado fenomenal y nos ha llevado muy bien por el camino de entender por qué necesitamos ciudades habitables, ¿no? Y cómo podemos hacer que una ciudad sea habitable, pues siempre entendemos que tiene que haber naturaleza dentro de la trama, ¿no?, urbana. Pero en este bloque nos queremos preguntar un poco también cómo debe ser ese verde, ¿no? Porque no siempre, digamos que un paisaje o una ciudad que sea agradable a la vista, con un mar como el que vemos aquí, ¿no?, o un arbolado, no quiere decir necesariamente que sea un espacio ideal para la vida de las personas, pero también para la vida de la flora y la fauna silvestre, ¿no?, que es una de las cosas que a nosotros nos preocupa muchísimo en SEO, y a vosotros y vosotras seguro que también. Las ciudades naturalizadas y las ciudades verdes, pues nos permiten llegar a espacios donde la sombra nos invita a caminar, el ruido del tráfico se ve atenuado por la presencia de arbolado, ¿verdad? Y además somos capaces de abstraernos de todo lo que es vivir en una ciudad paseando por un parque. Lugares como Santander pues son un buen ejemplo de ello, ¿no? Nos pasa muy a menudo cuando viene alguien y te dice, wow, qué ciudad, ¿no?, sorprendentemente verde. Pero ¿qué verde queremos, no? Hoy pues tenemos aquí ya a nuestro lado a dos personas, dos expertos que nos van a explicar cómo debe ser ese verde para aportarnos servicios ambientales para la ciudadanía. Nos va a explicar muy bien Virginia después, y también esos espacios de refugio, alimentación y demás para la fauna silvestre que cada día está más dentro de las ciudades y que encuentra un espacio idóneo para vivir. Así que os presento en primer lugar a Virginia. Leemos la... Vale. Virginia Carracedo. Aquí lo tengo. Es geógrafa, profesora titular del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria. Pertenece al Grupo de Investigación de Estudio y Gestión del Medio Natural, Jimena, que se llama, de la Universidad de Cantabria, donde desarrolla líneas diversas de investigación ligadas al patrimonio y los recursos naturales, que complementa con docencia de asignaturas y trabajos de fin de grado y máster, así como tesis relacionados con la infraestructura verde y la biodiversidad urbana. Ella, además, ha sido directora de sostenibilidad de la Universidad de Cantabria entre 2017 y 2025 y es artífice de la promoción de la naturalización en el campus, de la mano de SEO, también os diré, ¿no? Y de Nacho, mira. Ella además participa en Santander Capital Natural, es uno de los socios del proyecto, y en este proyecto lo que hace es coordina el grupo que se encarga del análisis de los espacios verdes públicos del municipio de Santander. Así que nada, Virginia, todo tuyo. Vale. Bueno, pues muchas... Me he dado mal. Ahí ya. Pues nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un gusto ver esta sala. Me vais a ver moverme porque yo estoy acostumbrada a estar de pies y encima esta silla es pequeñita y no os veo. Si te quieres poner... No, da igual, porque esto es la grabación y todo. No te preocupes. Y me gusta ver tanta gente, ¿no? Algunas caras conocidas y otras, y sobre todo mucha gente que habitualmente no está en los foros vinculados a la naturaleza, porque hay mucha gente que provenís del ámbito de la salud. Mi charla es un poco diferente a las que vais a escuchar el resto de la mañana, porque no está tan vinculada a la naturaleza y a la salud, sino a esos espacios, a las características de esos espacios y a la distribución en donde vamos a encontrar naturaleza en los espacios urbanos, ¿no? En esos espacios que es tan importante, ya lo han dicho esta mañana, porque ahora mismo la mayor parte de la población a nivel mundial nos localizamos, vivimos en entornos urbanos, entornos que han sido muy transformados, que son muchas ciudades básicamente grises y no verdes y que por tanto necesitamos darles una vuelta realmente para poder recetar naturaleza en espacios urbanos. Me voy a quedar con dos frases que han dicho mis compañeros anteriores que van a enlazar muy bien con lo que yo os voy a contar hoy. Una es que necesitamos cambiar el modelo y yo voy a hablar de la necesidad de un cambio en la planificación de los espacios verdes también. Y otra, la de tu código postal vale más que tu código genético y yo creo que lo vamos a ver hoy. Bueno, esto es un poco... Voy a ir un poco rápido porque además como vamos tarde y algunas cosas van más rápidas. Como he llegado tarde porque ha habido un accidente por el camino,
Creo que estos ya os lo han contado, ¿no?, dentro del proyecto. Nosotros, mi grupo de investigación, somos varias personas con distintas especialidades. Aquí tenéis a mis compañeros y hay 2 grupos de investigación. Y en este proyecto, que es lo que yo voy a contar un poco, lo que nos estamos encargando es de la cartografía, el análisis y el diagnóstico de los espacios verdes públicos de la ciudad de Santander. Por lo tanto, yo ahora voy a bajar y voy a hablar específicamente del entorno urbano de Santander, de los espacios verdes, qué disponibilidad hay de esos espacios y cómo se distribuyen en el territorio. Y la última parte que vamos a hacer es incorporar todos los valores ambientales que están analizando desde SEO BirdLife, que es la parte que no vamos a ver hoy y que está dentro del proyecto también. Trabajamos en torno a servicios ecosistémicos, ¿no? Esta idea surge en los años 70, vinculada a la crisis ambiental y a darnos cuenta de que nos estamos cargando el medio natural y que necesitamos conservarlo. Y entonces se ponen sobre la mesa terminologías como esta, que habla de servicios ecosistémicos, ¿no?, que son aquellos beneficios que el ecosistema va a aportar a la sociedad de muy diversa forma, directa o indirecta, y que resultan del propio funcionamiento de los ecosistemas. Estos servicios ecosistémicos los dividen en distintos tipos de servicios, que también los voy a pasar muy rápidamente: los servicios de soporte, como la propia fotosíntesis o el ciclo de nutrientes; los servicios de regulación, ¿no?, la calidad del aire, la calidad del agua, el almacenamiento y la captación de CO2, temas que han ido surgiendo hoy; el propio control de plagas y los ciclos biológicos; otros servicios como el tratamiento de aguas residuales, la polinización, tan importante para la vida, o el modelaje de fenómenos extremos, como los que ha comentado mi compañera anteriormente. Y también, por supuesto, de aprovisionamiento. Tenemos que pensar, nosotros normalmente pensamos en entornos urbanos pensando en nuestro entorno urbano, pero hay muchos y diversos entornos urbanos muy diferentes en todo el planeta. De aprovisionamiento como alimentos, agua dulce, materias primas o recursos medicinales. En el tema que nos ocupa hoy, los que nos interesan y en los que yo me voy a centrar es en los servicios ecosistémicos culturales. Y en concreto, del que estamos hablando hoy, uno de ellos es el de salud física y mental, que es uno de esos servicios ecosistémicos tan importantes que nos proporciona la naturaleza, y más en los entornos urbanos. Por supuesto, también actividades, servicios como el ecoturismo. Os he puesto una imagen del Parque de las Llamas, ¿no?, que es un claro ejemplo aquí en la ciudad de Santander, o el sentimiento espiritual y de pertenencia, ¿no?, aquellos espacios que son una referencia, aquellos lugares de la ciudad que es una referencia para nosotros. He puesto la imagen de Piquío, que ahora está sobre la mesa, o la apreciación estética y la inspiración para el desarrollo de distintas artes. Antes de empezar el trabajo, lo que hicimos fue una recopilación de bibliografía diversa que tenéis a disposición en la página web de Santander Capital Natural. Os paso aquí unas imágenes rápidas. Recogimos información de diversos artículos que hablaban sobre los servicios ecosistémicos culturales, cómo se trabajaban. Bueno, esta es la parte metodológica, y ahí tenéis, a través del QR, bueno, en la página web de Santander Capital Natural podéis ver este dashboard, esa imagen, donde podéis descargaros toda esta información, y os va a dar información si los trabajos, sobre qué temática hablan, qué autores, en qué localizaciones están trabajando servicios ecosistémicos culturales, que yo creo que puede ser una buena base para gente que trabaja con esto. Entramos ya en los servicios, en los espacios verdes públicos. Hemos trabajado en los espacios verdes públicos porque son aquellos a los que toda la población puede acceder. En nuestros trabajos no hemos trabajado con los privados, que a nivel general de servicios ecosistémicos generales también aportarían, ¿no?, al espacio donde estemos. Y nos han interesado especialmente los espacios verdes públicos efectivos, que luego veremos en qué se diferencian. Los espacios verdes públicos, lo que hemos visto es que las tipologías, lo primero que hemos hecho es cartografiarlos al mayor detalle posible, con mucha problemática, porque no es fácil y las bases con las que se cuentan no son fáciles, y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber lo que tenemos para poder trabajar sobre ello. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que hay, que no sabemos qué espacios verdes tenemos, qué contienen, cuáles son sus características, qué naturaleza hay en ellos de la que se puede disfrutar, ¿no? Incluyen tipologías muy diferentes. Aquí tenéis una imagen
de esos espacios verdes de la ciudad de Santander. En conjunto suponen un 16% de la superficie municipal, lo que es el perímetro, porque esto también es un tema muy interesante y a debate. Normalmente se consideran los perímetros de espacios verdes, pero en los perímetros nos vamos a encontrar, en cada uno de los espacios verdes nos encontramos también espacios grises, ¿no?, o edificaciones, o bueno, esto sería un tema a debatir. En torno a 5,8 kilómetros cuadrados del municipio. De tipologías muy diferentes, grandes espacios, desde grandes espacios como parques a pequeños microespacios que hay en los barrios, zonas con más verde, zonas con menos verde, equipamientos diversos, educativos, sanitarios, que tienen espacios verdes que habitualmente no se utilizan, pero que podrían utilizarse, son espacios de oportunidad que podrían utilizarse para esa receta de naturaleza. Y luego a cada uno de esos espacios lo que hemos hecho es añadirles información de diverso tipo. Información vinculada a la socialización, a la funcionalidad de cada uno de los apartados y a la diversidad, información vinculada a la movilidad, a la proximidad, a la identidad y al sentido de pertenencia o a la autonomía y seguridad y mantenimiento. Es importante saber cuáles son las características de esos espacios para poder trabajar con ellos. Aquí tenéis una imagen de esos formularios que hemos realizado para la recogida de datos en campo de cada uno de esos espacios verdes. Lo que vemos, si bajamos de la escala municipal, que os he dado el dato, a otras escalas, en este caso vemos representados los distritos, vemos que el porcentaje de superficie verde, de espacios verdes genéricos, podemos encontrar diferencias en la ciudad, ¿no? Y ya podemos hacer una primera aproximación a cuáles son las áreas de la ciudad a escala de distrito que están menos dotadas de espacios verdes. Si afinamos un poco más, y podemos afinar un poco más y nos vamos a escala de sección, vemos que esas diferencias todavía se pueden perfilar muchísimo más. Y eso nos puede permitir, por ejemplo, a escala de área de salud, afinar mucho más en la prescripción de esos espacios. Luego os comentaré algún ejemplo de estos. Vemos que hay grandes diferencias entre unos espacios y otros en porcentaje de cobertura. De todos estos espacios que hay, que ya veis que son muchos y de diversa tipología, realmente cuáles consideramos que son susceptibles de proporcionar a la población esos servicios ecosistémicos culturales, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los distintos estudios? ¿Todos los espacios verdes valen? No. Hay que tener en cuenta distintos elementos, como es el tamaño de esos espacios, para algunas cuestiones, por ejemplo, como para hacer ejercicio físico, si vas a recetar a una persona que tiene necesidad de salir a andar, pues es un poco más complicado hacerlo en un microespacio de barrio, ¿no? Hace falta que haya distintos espacios con un tamaño adecuado en la ciudad. ¿Cuál es su disponibilidad? La distancia, lo hablaba antes mi compañera, ¿no? ¿A qué distancia están esos espacios verdes de donde vive población vulnerable, como pueden ser personas mayores? O la cobertura de arbolado, por ejemplo, que nos proporciona distintos beneficios. Nosotros hemos trabajado con las zonas verdes públicas efectivas, que son las que son susceptibles de proporcionar servicios ecosistémicos culturales, y lo que hemos considerado son aquellos espacios que están adecuados para el uso de la población, ¿vale? Y que de distintas tipologías, como por ejemplo los parques, los jardines, los paseos, las plazas. Hay muchos otros espacios, ¿no? Todos esos espacios verdes asociados a los distintos equipamientos, pero también toda la infraestructura verde que está asociada y que suma muchos metros, cuando hablamos de metros cuadrados por habitante, que suma muchos metros al verde, pero nadie nos vamos a mitad de una rotonda a disfrutar de la naturaleza normalmente. Y por lo tanto, si hacemos el análisis de estos espacios, nos encontramos algunas diferencias, y es que la superficie del 16% ya se reduce al 7% de la superficie verde que hay en el municipio, por lo tanto menos, se quedaría algo así con esa imagen, ya veis que hay menos verdes. Pero además sabemos que estas superficies suponen el 41% del conjunto de las superficies verdes que hemos visto antes, ¿no? Del conjunto de espacios verdes, los que realmente la población puede utilizar y por tanto le va a aportar beneficios directos en forma de servicios ecosistémicos, culturales y de salud, es un 41% del total. De ellos hay que decir que la mayoría de esa superficie, el 68% de esa, son parques de nuestra ciudad. Tenemos
hemos cartografiado 68 parques, no vamos a entrar en la definición de las tipologías, de los cuales la mayor parte de ellos están por encima de la media hectárea, ¿no? Que es una superficie que normalmente se toma de referencia, media hectárea, 3.000 metros, 5.000 metros, bueno, depende de los estudios, esto varía mucho, pero la mayoría de esta superficie, de estos parques, tienen esa superficie recomendada. ¿Cómo está distribuida la superficie por habitante? Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de la superficie verde, en el caso del mapa de arriba, distribuida a escala de distrito, y abajo podemos ver la superficie verde efectiva. Vemos que los colores cambian y que, por tanto, la disponibilidad disminuye si tenemos en cuenta los espacios que la población puede utilizar. Y si esto, además, lo trasladamos, vemos ahora en el mapa de arriba la superficie verde efectiva a escala de sección censal, todos estos datos están trabajados, aquí lo veis a escala de sección, pero están trabajados a nivel de edificio. Se ha hecho un desescalado de los datos, ¿vale?, a nivel de edificio y luego trasladado a las secciones. Luego vais a ver una imagen. Pues vemos que las diferencias son todavía más contrastadas, ¿no? Y ya podemos identificar espacios que no tienen esa disponibilidad de espacios susceptibles de utilizarse por las personas. Si analizamos algunos de los indicadores que en el proyecto, en este caso, nos piden, como es, por ejemplo, el porcentaje de población que reside a menos de 400 metros de distancia de algún área verde pública efectiva, hemos considerado de al menos media hectárea, nos encontramos con este otro mapa. En general, la mayor parte de la población de Santander reside, cumple esta condición. El 80% vive por lo menos a menos de 400 metros de distancia de un área verde. Sin embargo, si lo analizamos a otra escala, el tamaño importa, hablaban antes, la escala importa y mucho, los datos ya veis que cambian. Y vemos zonas de la ciudad, por ejemplo del centro, con mucha población, que están bastante, o zonas de la periferia, que no tienen cerca, o sea, con este condicionante de 400 metros, un espacio de media hectárea para poder disfrutar. Por lo tanto, va a ser muy difícil poderle decir a una persona que tiene problemas para desplazarse que tiene que ir a un espacio verde a disfrutar de él. Si lo complicamos un poco más, porque dices, bueno, tengo un espacio verde que puede ser más o menos accesible, pero tengo más de un espacio verde accesible, pues todavía el mapa que vemos nos da una menor disponibilidad. Si antes contábamos con por lo menos un espacio verde, el 80% de la población contaba con él, ahora poco más de la mitad de la población cuenta con más de un espacio verde al que puede acceder. Las distancias están calculadas no en línea recta, sino de distancia por las calles. Ya vemos que aquí se reduce a un 58% y si lo vemos a escala de sección, pues todavía las diferencias son mayores. Además, hay otros indicadores que podemos analizar, ¿no?, como son, por ejemplo, el porcentaje de recubrimientos de áreas verdes, ¿no?, que aquí tenemos el indicador a escala de distrito, pero bueno, por poneros un ejemplo de qué otras cosas se pueden analizar en el entorno de la ciudad. Voy acabando. ¿Qué podemos hacer con todo esto, ¿no? Esta, digamos, que sería la base que todo ayuntamiento debería tener para poder planificar la distribución de espacios verdes, sobre la que luego habría que superponer toda esta información ambiental, como por ejemplo, que luego Nacho contará con más detalle, ¿no?, dentro de esos espacios, además de las funcionalidades que yo os he dicho antes que hemos recogido, cuál es la naturaleza, qué elementos naturales y animales podemos encontrar en ellos de los que además se puede disfrutar, porque esto es imprescindible para poder conservarlo. Estos son algunos ejemplos de procesos más desarrollados de análisis con los que estamos trabajando a partir de estos datos, ¿no? Se pueden hacer análisis de desigualdad urbana y establecer patrones espaciales. Por ejemplo, aquí, que hemos hecho para la ciudad de Santander, con estos datos que hemos visto antes, es el coeficiente de localización. Lo que vemos es que todos estos espacios de la ciudad que están en colores rojos y naranjas tienen un coeficiente de localización más bajo del que les correspondería por población y espacios verdes, ¿vale? O sea, tienen
la gente que vive en los entornos que están en rojo y en naranja tienen menos superficie verde de la que le correspondería. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este es uno de los ejemplos de análisis que se pueden hacer con estos datos y que pueden servir para la planificación. Este es otro ejemplo, y aquí lo podéis ver a escala de edificio. Lo que os decía, estos datos están trabajados a escala de edificio, luego están trasladados a secciones o a distritos, que es lo que en el proyecto podemos hacer. Pero aquí lo que veis en esta imagen son todos los edificios de la ciudad de Santander, con distintos colores. En este caso, lo que se ha analizado es la vulnerabilidad de esa población, ¿vale? Y lo que vemos es que en los indicadores que se han utilizado, aparte de las superficies verdes efectivas o en las personas que viven en cada edificio, es la elevación, la pendiente, la orientación y la distancia, ¿vale? Y aquí ya podemos ver diferencias importantes entre distintas zonas de la ciudad, la importancia que tiene, por ejemplo, la orientación o la pendiente. En todas estas zonas que vemos en color rojo, los que sois de Santander lo conocéis, son zonas elevadas de orientación norte, ¿vale? O ese patrón que hay en toda esta línea, ¿vale?, con mayor vulnerabilidad a escala de edificio en relación a la disponibilidad de espacios verdes, ¿vale? Por lo tanto, un 25% de los edificios están en situación de vulnerabilidad, en torno a un 20% de la población, la más extrema, ¿vale? Bien, y acabo. Y os pongo un ejemplo de una sesión que ayer ha sido la presentación de otro proyecto similar a este, y como este otro proyecto deberíamos de potenciar que se siga trabajando en esta línea. Es un proyecto europeo que coordina una de mis compañeras de trabajo, en el que precisamente lo que se va a trabajar es la prescripción en las consultas médicas a través de lo que comentaba la compañera Cristina, de determinantes y de activos, ¿no? Y los espacios verdes son un activo para poder recetar en las consultas salud. Y nada más, me ha ajustado. Bueno. Muchas gracias, Virginia. Muy bien ajustado. Pues ahora vamos a contar con Ignacio Fernández Calvo. Él es biólogo y desde hace más de 20 años trabaja como técnico en la delegación de SEO Birdlife en Cantabria, desde donde ha impulsado y coordinado diversos proyectos para la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos, pues utilizando en muchos casos Santander como campo de pruebas. Además, es autor del libro 100 medidas para la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos, que si no conocéis, pues os recomendamos. Aprovecho para deciros que cuando os pasemos las conclusiones, el enlace a la grabación y demás, pues todas estas cositas que nos están comentando cada uno de los ponentes de interés, pues intentaremos también pasároslas, ¿vale?, para que sea más fácil. Adelante. Muchas gracias, Blanca. Bueno, pues a mí me toca pues hablar un poco de conservar por conservar, no solo porque nos viene bien y nos afecta a la salud, sino también por su propia propiedad intrínseca, su valor, ¿no? Yo desde hace ya unos años, digamos que abordo estas charlas como un evento de reclutamiento. Y yo lo que intento es que cada vez más gente se suma a esto que llamamos nuestra guerrilla verde. Y lo llamo así porque es uno de los movimientos más inspiradores que se han producido en la historia de nuestras ciudades en cuanto a la naturalización urbana, ¿no? A principios de los años 70, un grupo de activistas de Nueva York empezaron a ocupar una serie de solares abandonados en barrios social y ambientalmente muy degradados y los empezaron a transformar en jardines comunitarios. Un proyecto, una iniciativa que surgió desde abajo, desde la ciudadanía, desde los vecinos, desde la sociedad civil, y que en poco tiempo se extendió como una balsa de aceite, ¿no? En pocos años, pues 800 jardines comunitarios pues había en Nueva York y se extendió por 22 ciudades de Estados Unidos. Y realmente, pues tenemos que pensar en este proceso de naturalización urbana como un proceso que no depende solo de las administraciones locales, que no depende solo de las entidades ambientales, sino que depende de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros en nuestro ámbito puede y debe hacer algo por mejorar y naturalizar nuestras ciudades.
Incluso crear una terraza biodiversa, esta es la mía, de un cuarto piso de Santander, y que aporto 1 metro cuadrado de mi terraza a reverdecer la ciudad y transformar lo más artificial de la ciudad, que son los edificios, el hormigón en vertical, pues en auténticos bosques verticales, ¿no? Ese activismo le podemos llevar a ese metro cuadrado de nuestra terraza. Muchas veces, pero hoy no es el foro en el que esto ocurra, pues se acusa a estas iniciativas de naturalización urbana como un lavado de cara verde, ¿no? Y es mucho más, ya nos lo han dicho los expertos y lo dirán a lo largo de la mañana, es mucho más, y hay un montón de razones que justifican la necesidad de renaturalizar la ciudad y conservar la biodiversidad en nuestras ciudades, ¿no? Los motivos los hemos visto y los veremos, ha hablado Virginia y los ponentes anteriores, los servicios ecosistémicos, nuestra mejora en la salud física y mental. Yo aquí no voy a entrar porque saben mucho más que yo todos los ponentes de este tema, pero sí que me gustaría introducir este concepto de un también biólogo y un gran divulgador como era Edward O. Wilson, el concepto de biofilia. Nosotros como especie tenemos una necesidad innata de contacto con la naturaleza. Eso es lo que llamó la biofilia. Y para tener una vida saludable y feliz necesitamos esa píldora, esa vitamina N de naturaleza. Y como hemos hablado de que la mayor parte de la población mundial vivimos en ciudades, pues es allí donde nos tenemos que tomar esa dosis diaria recomendada de naturaleza. Es en esa base, en esa ciudad, en esa base de la pirámide de naturaleza, son las ciudades los que nos tienen que aportar estas experiencias. Eso pensando en los vecinos, ¿no? Pensando en nuestra calidad de vida, en nuestra salud, vivir mejor, ¿no? Lo primero pensamos en nosotros, siendo así un poco egoísta, y eso ha llevado a que tenga mucho éxito este concepto de la infraestructura verde, ¿no? Que a mí no me gusta y cada vez menos porque, aunque ha tenido mucho éxito, tiene una visión demasiado utilitarista, ¿no? Porque si viene un inventor, inventa el árbol de PVC, que absorbe mucho más CO2 y aporta más servicios, pues igual renunciamos a la naturaleza real y nos pasamos a la PVC, ¿no? Hay que añadir algo más a esta línea de naturalización urbana y hay que pensar en ese concepto de la ética de la tierra, ¿no? Del conservar por el valor intrínseco. En este sentido, pues el referente es Aldo Leopold, que es uno de los referentes de la ecología moderna, que a mediados del siglo pasado pues estableció pues este concepto de ética de la tierra. Y realmente comentaba que maltratamos la tierra porque consideramos que es un producto que nos pertenece. Cuando lo veamos como una comunidad a la que pertenecemos, quizá empecemos a tratarla con amor y respeto. Aquí lo que intentamos es eso que se habla mucho de hacer comunidad, ¿no? Establecer los lazos entre unos vecinos de un barrio, pues intentamos y debemos hacer comunidad biológica, restablecer la conexión y los lazos con el resto de especies de flora y fauna que comparten con nosotros, pues en este caso, el territorio de Santander, ¿no? Y esto es muy importante pensando en la biodiversidad porque estamos en un momento muy grave, quizá centra el tema la crisis ambiental del cambio climático, pero hay otra que no hay que olvidar, que es la de la crisis de pérdida de biodiversidad. Estamos a lo que se denomina los expertos la sexta extinción, en el que en este caso, como dice ese cómic, el meteorito somos nosotros, ¿no? Está desapareciendo muchas especies como consecuencia de nuestra actividad, ¿no? Y hay muchos autores que cada vez más insisten en la necesidad de ampliar nuestra visión y nuestras políticas de conservación y extenderlas a todo el territorio. Ya no es suficiente reservar un 15, un 20% del territorio como islas de naturaleza, esos parques nacionales, parques naturales, y que se quede todo ahí, ¿no? Y ahí lo conservamos. No es suficiente. Eso no, somos tantos y hemos transformado tanto el planeta que hay que integrar políticas de conservación de la biodiversidad en todo el territorio y también en las ciudades. Y en las ciudades es muy importante porque es un importante factor transformador de la naturaleza, de degradación del medio ambiente y de desaparición de la biodiversidad, y si las diseñamos de forma adecuada podemos limitar el impacto que el crecimiento de las ciudades puede tener sobre la biodiversidad.
Y esto es muy importante por lo que ya se ha hablado, porque realmente más de la mitad de la población mundial vive desde 2007 en las ciudades. Esto irá en aumento, es allí donde vivimos la mayor parte de la población mundial, y hay muchos estudios que confirman que las personas que establecen contacto con la naturaleza tienen una mayor implicación en la conservación. Realmente no se conserva aquello que no se conoce, y hay que establecer oportunidades de establecer vínculos con la naturaleza allí donde vivimos y trabajamos, es decir, en las ciudades. Porque realmente lo que tenemos que conseguir también es esa reconexión con el mundo natural. Vivimos en estos entornos artificiales de asfalto y hormigón y vivimos un poco aislados de la naturaleza, ¿no? Hay que reconectar, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y ¿por dónde empezamos, no? ¿Por dónde empezamos? Pues ya hemos ido hablando, pues por lo más natural que tenemos en la ciudad, ¿no? Por los parques y los jardines. Es lo más fácil, es allí donde más biodiversidad vamos a encontrar y es lo más fácil, ¿no? En palabras de José Luis Tellería, en su manual de introducción a la conservación de las especies, los parques debidamente gestionados, hay que evitar que el planeta se llene de parques con los mismos árboles, las mismas flores, los mismos diseños, pueden configurar redes de reservas donde se favorezca la supervivencia de las especies autóctonas arrinconadas por el desarrollo urbano. Realmente, con un diseño adecuado se pueden convertir en reservas naturales, reservas ecológicas, lugares en el que conservemos la biodiversidad. Y para ello simplemente hay que añadir un nuevo factor a los criterios que tradicionalmente han marcado el diseño y gestión de las zonas verdes. Lugares bonitos, que podíamos hacer cosas con su equipamiento, al que añadimos pues esa variable ambiental, que nos aporte servicios ambientales, ecosistémicos, mejore la salud y contribuyan a conservar la biodiversidad, de tal manera que se conviertan en espacios multifuncionales. Aquí hago un poco de reivindicar y corporativismo, exijo realmente y reclamo una mayor implicación de los profesionales de la conservación de la naturaleza, no solo en el diseño y gestión de las zonas verdes urbanas, sino también en el diseño y planificación de nuestras ciudades. Para que contribuyan a esos servicios ambientales, para que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, tenemos que estar presentes y ser biólogos, ambientólogos, ingenieros ambientales, pues participar en ese proceso, ¿no? Y aquí, claro, establecemos un cambio, como veréis, un poco radical. Introducimos pues esta jardinería naturalística, esto que llaman pues el jardín salvaje, ¿no? Y claro, eso supone cambios en el diseño y gestión que pueden suponer ciertos shocks a algunos sectores de la población, y hay que intentar trabajarlo, ¿no? Y eso es muy importante, el trabajar la comunicación y trabajar la percepción social de esos cambios que proponemos para que esas zonas verdes contribuyan realmente a conservar la biodiversidad y naturalizar nuestras ciudades, ¿no? Y eso se consigue con educación y con información, una de las bases de todas las iniciativas que hemos puesto en marcha en el proyecto Santander Capital Natural. Uno de los cambios más radicales pues, es reducir la frecuencia de siegas. Es de lo más sencillo, lo más económico y de lo que más beneficios puede aportar a la biodiversidad, a la flora, a la fauna, mariposas, las aves que se alimentan de esos insectos, y aparece esta belleza, ¿no? O sea, tú dejas de segar y de repente te aparecen pues, diferentes especies de orquídeas silvestres. Lo que pasa es que con el tiempo pues, esas orquídeas se agostan y es como un herbazal, algunos que llaman un nido de ratas, ¿no? Pues hay que educar para que podamos alinear esa percepción de la belleza con ese valor ambiental, ¿no? Esa estética ecológica que llaman algunos autores. Y realmente eso se puede, a través de la información y la educación, se puede conseguir, porque todos podemos revisar nuestros álbumes de fotos y todos podemos ver que realmente el concepto de la belleza, y solo hay que ver nuestras fotos de jóvenes, pues es algo que cambia con el tiempo, y con información y cambios culturales se puede conseguir, ¿no? Hay que conseguir eso, que más profesionales de conservación de la naturaleza participen en la planificación y diseño de nuestras ciudades, y os cuento un poco, ya a modo de ejemplo, pues lo que se ha venido haciendo con un repaso muy rápido en Santander en esta línea, ¿no? Lo ha comentado Ansun y Felipe en la introducción, pues tenemos la suerte que desde hace 20 años tenemos una colaboración estable con el ayuntamiento, y eso nos ha permitido un trabajo a medio y largo plazo de aplicar este tipo de recetas de naturaleza, ¿no? Quizá el buque insignia, ya se ha hablado antes, es el Parque Las Llamas, que es un magnífico ejemplo de cómo podemos conservar la biodiversidad en nuestras ciudades, que es simplemente
absorber, integrar en las zonas verdes urbanas los elementos naturales más relevantes que se vean absorbidos por el crecimiento de la ciudad. En el caso de Las Llamas, un pequeño humedal ya degradado, que se vio ya totalmente absorbido por el crecimiento de la ciudad y que pues se integró en el diseño del parque. Eso ha permitido unos resultados espectaculares: 180 especies de aves registradas, más de 30 aves reproductoras, 300 aves acuáticas en la invernada, un humedal de importancia regional en un parque urbano, un humedal de importancia regional en mitad de la ciudad, ¿no? Y una excelente oportunidad de reconectar a la población urbana con la naturaleza, de intentar eso, un aula al aire libre en el que todos los centros escolares del municipio pueden conocer lo que es un humedal natural, la flora y fauna asociada y un poco pues esa reconexión necesaria con la naturaleza. Lo que es físicamente trabajando en los parques, en medidas dirigidas a conservar e incrementar la biodiversidad en las zonas verdes de Santander, hemos cumplido este año 15 años, con 2 fases, una inicial en un proyecto que se llama Parques y Jardines Espacios para la Biodiversidad en Santander, y ahora en el que estamos actualmente, Santander Capital Natural. O sea, a lo largo de 15 años hemos ido aplicando estas recetas que es lo bueno que tiene cuando no es, como comentaba antes Margarita, un proyecto que se financia, se hace y se abandona, sino que es una línea de trabajo a medio y largo plazo, pues los resultados acumulados son interesantes, ¿no? Hemos aplicado un montón de cosas, de medidas, y hemos trabajado pues, en todos los ámbitos de zonas verdes, los parques más grandes, los más pequeños. Hemos reducido la frecuencia de siegas, que eso tiene efectos muy directos sobre la cantidad de polinizadores que pueden encontrarse en estas zonas verdes, o incluso aves que crían entre los herbazales, que favorece esa biodiversidad. Sembramos mezclas de prados floridos para favorecer los polinizadores. Intentamos en esas zonas que no tienen ningún uso y que se siegan como si fuera un campo de golf, esos taludes que dan hacia las vías del tren, ¿qué sentido tiene? Nadie va a caminar, es un sitio húmedo, te resbalas, nadie lo pisa, hay un seto exterior tal, ¿por qué hay que segarlo cada 15 días? Creemos un bosquete, ¿no? Y estamos creando bosquetes refugio de encinar costero que vamos introduciendo. Muy importante, introducir la diversidad estructural. El estrato arbustivo es súper importante. Plantamos planta pequeña en rodales o setos y con el tiempo, ahí ves otros con marcos de plantación, especies autóctonas, y con el tiempo, 8 años después, pues podemos tener un seto naturalizado como este de la Campo de Cabo Mayor, que además aporta un buffet libre de frutos carnosos para las aves y la pequeña fauna. Estamos ensayando nuevas visiones y nuevas introducciones, pues a través de el bosque, la técnica Miyawaki, una plantación muy densa que este botánico japonés propuso hace años, y creamos el primero en el 2021 y ya podemos ver los efectos de crecimiento, ya podemos poner nuestras propias fotos de los pequeños refugios que se conviertan en esas plantaciones tan densas. Aquí veis unos más recientes del proyecto Santander Capital Natural, y estos tienen apenas 1 año y medio. Utilizar y potenciar el uso de plantas autóctonas. La belleza también está en la biodiversidad cercana, y estamos ensayando el uso no solo de árboles y arbustos, sino también matorrales floridos autóctonos, y tenemos restituciones, reproducimos los brezales costeros, y tiene un efecto paisajístico muy interesante. Microjardines para polinizadores con combinaciones de plantas vivaces muy interesantes para insectos polinizadores. Charcas para anfibios, que luego además seguimos y efectivamente son colonizadas por especies como el sapo partero o el tritón palmeado. El que la madera muerta complete su ciclo reproductor en el parque o jardín, de tal manera que especies vinculadas a ese proceso de descomposición estén presentes también en nuestros parques. Hoteles para insectos, comederos para aves o refugios para la biodiversidad, ¿no? Que también valoramos un poco su eficacia. Y ya para terminar, simplemente un ejemplo para decir que sí podemos transformar nuestros parques urbanos en bosques habitados. Y este es como nuestra especie fetiche, con lo que empezamos. Es un pequeño búho, el autillo, que está en declive, está en el libro rojo, está desapareciendo de Europa, y que hace 15 años iniciamos un proyecto de estudio y conservación en los parques de la ciudad.
a través de la colocación de cajas nido, en la que además involucramos a los vecinos de Santander, pues empezamos a fabricarlas, colocarlas, más de 100 cajas nido, y revisarlas. Y ahí teníamos estas magníficas imágenes de esta especie increíble, pues utilizando estas cajas nido, ¿no? Realmente una especie amenazada a escala europea. Demostramos que un proyecto de conservación en la ciudad, en parques urbanos, funciona. O sea que las ciudades pueden ser refugio incluso de estas especies que están en declive, ¿no? Y los hemos podido seguir incluso en la página web. Y ya lo último, esa vitamina N de naturaleza que nosotros intentamos inyectar a nuestros vecinos es a través de la implicación en estas iniciativas. Todo lo hemos hecho con ayuda de los vecinos de Santander, y nos han ayudado a hacer las charcas y plantar, hacer las cajas nido, y tenemos como ese gym, ese gimnasio verde en el que una vida saludable y activa, y al mismo tiempo están implicándose de forma directa en el estudio y conservación de la naturaleza más cercana de nosotros, de nuestros otros vecinos, esos STV, Santander de toda la vida, que igual que los humanos también estaban aquí antes de que llegáramos nosotros. Y nada, pues muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Nacho. Yo creo que así se me ocurre a modo de decirle que después de estos dos bloques no podemos vivir de espaldas a la naturaleza en nuestras ciudades. Somos muchas personas viviendo en ciudad y no podemos dejar que la vida que se quede fuera, la vida silvestre. Vamos a dedicar, si os parece, 5 minutos, aunque vamos comiéndonos el café, ya lo siento, para hacer un par de preguntas a ellos, pero sobre todo también a nuestros primeros ponentes, porque además van a tener que salir un poco antes. Entonces, si alguien quiere levantar la mano, nos dices a quién y os pasamos el micro si queréis subir lo que veáis mejor. Hola. Mi pregunta es para Virginia, que me ha parecido curioso parte del estudio de los resultados obtenidos. Porque claro, estaba yo pensando como STV, que conozco un poco el entorno, claro, a la hora de analizar los datos, los espacios privados no se tienen en cuenta, entiendo. En este trabajo no, nosotros nos hemos centrado en los públicos porque son los que son accesibles para toda la población. Los privados, no toda la población puede acceder a ellos. Vale, no, porque es verdad que luego hay ciertos beneficios de servicios ecosistémicos que están vinculados a parcelas privadas que, por ejemplo, tienen un uso rústico. Sí. Claro, me llamaba mucho la atención la zona norte principalmente. La mayor parte de esos espacios son privados. Sí, claro, entonces eso ya de por sí es difícil hacer una cartografía de los espacios privados, ¿no? Pero bueno, nosotros en el proyecto nos hemos centrado en los públicos, que son los accesibles a toda la población, y luego en este trabajo además, pues bueno, se ve claramente, ¿no? esa parte de... O sea, a nivel de servicios ecosistémicos culturales, realmente te van a dar los servicios ecosistémicos de soporte, de tal, pero los de uso no, porque son espacios privados que no puede utilizar todo el mundo. Había un dato interesante que era que la mitad era... Habla con el micro, porfa. No, que había un dato muy interesante que era que en Santander, que teníamos la mitad de metros cuadrados, o sea, la misma cantidad de superficie privada, de zonas verdes privadas que públicas, que... De superficie privada no he hablado en ningún momento. No, pero digo que era un dato interesante que sale al hilo, vamos, de eso, que era curioso una ciudad que lo que aporta la superficie perdón. Sujeta. Pero tienes tú los datos de la... No, yo no he hablado de superficie privada. 16% de superficie son de la superficie municipal. O sea, el municipio tiene en torno a 36 kilómetros cuadrados y unos 6 kilómetros cuadrados son espacios verdes públicos. Perímetros, ya lo he dicho, que es diferente a superficie verde en sí. Quiero decir, en ese perímetro que yo os he mostrado, luego hay otras cartografías asociadas, pero lo que están son los perímetros, no solamente de los parques, jardines, etcétera, sino también de toda esa infraestructura que está vinculada a la infraestructura, a caminos, carreteras, etcétera, y también, en este caso, hemos considerado espacios vinculados a equipamientos de salud, de educativos y tal, que tienen superficies verdes, ¿vale? Pero ese es otro análisis aparte, o sea, podemos ir desagregando, porque realmente, claro,
un espacio educativo, por ejemplo, de los que están ahora mismo renaturalizándose con el proyecto, es la superficie cuenta 100%, pero muchos de los espacios tienen cachitos verdes. Por lo tanto, no cuenta lo mismo. O sea, luego hay que bajar a mucho más detalle, claro. Por eso es importante la escala. Vale, yo quería preguntar a Juan Antonio si, bueno, hemos leído que en Escocia, por ejemplo, sí que recetan con receta médica estos paseos por la naturaleza para gente con problemas de salud mental, para niños y demás. ¿Se puede hacer en España que se recete realmente, no solo una opinión de decir, bueno, es mejor que vayas a la naturaleza, sino que se recete realmente esta actividad, esta unión con la naturaleza? No solamente en Escocia, también en Canadá, en Estados Unidos. Nosotros en Murcia también prescribimos la naturaleza con esa receta que tú estás diciendo, y hemos hecho unos modelos, entráis en la página web, cada uno de los 85 centros de salud de nuestra región tiene identificada las zonas verdes más cercanas a su centro de salud, para que no solo lo hagamos nosotros, sino también los médicos de atención primaria. En atención primaria se están desarrollando ahora modelos porque aquí parece, a ver, mi receta que es la mejor, ¿no? O sea, sí que hay experiencias de prescripción de naturaleza, no solo la nuestra, sino también hay otros médicos en España que lo están haciendo. Este tipo de experiencias, ¿no? Que queréis prescribir naturaleza, es decir, ¿quién tiene que hacerlo y cómo? Pues yo siempre digo que en ciencias de la naturaleza tiene que hacer las cosas el que sepa. Y esto es importante también porque la prescripción de naturaleza permitirá la incorporación de nuevos perfiles profesionales para construir la salud de las personas, más allá de los médicos. Y creo que eso es importante. Entonces, la prescripción de naturaleza se está haciendo. Habrá que desarrollar varios modelos, intentar homogenizarlo para que asociaciones nacionales, colegios médicos, etcétera, etcétera, pero pienso que lo que hay que hacer es prescribirlo porque no cuesta tanto, los beneficios son rápidos. El modelo canadiense es bueno porque tiene un retorno y te permite vigilar la respuesta que da el enfermo en la monitorización, es ver el cumplimiento de que esté consumiendo el fármaco, voy a decirlo así, y los beneficios que está reportando. Entonces eso va a ser rápido y necesitamos desarrollar modelos. Por eso a cualquiera de los sanitarios que esté aquí, que se anime a prescribir naturaleza, incluirlo en su prescripción de receta cuando la escriba, y que monitorice el cumplimiento terapéutico y que evalúe los resultados del fármaco, ¿no? en las personas. Entonces no hace falta irnos a Escocia, aquí también se están desarrollando modelos. A mí el que más me gusta es el canadiense, porque está muy instrumentalizado, está súper bien, ojearlo. En la página web esa que he puesto al principio podéis descargar un PowerPoint que tiene todos los links de la canadiense, la norteamericana y todas las experiencias, la escocesa también. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo. Aprendemos a hacer las cosas haciéndolas, eso lo decía Aristóteles. Entonces... Yo creo que además también no tenemos por qué esperar siempre a que sea el médico el que nos recete la fórmula mágica, sino que también desde las escuelas, el profesorado, toda la comunidad educativa, desde nuestras casas como padres y madres, tenemos que empezar a tomárnoslo en serio y de la misma manera que les apagamos la televisión o les intentamos quitar la tablet, que digamos y que exijamos que tienen que pasar un rato fuera. De la misma manera que les damos la merienda y de la misma manera que hacemos otro montón de cosas por ellos que ahora o ellos no son capaces de entender, pero que nosotros sí que tenemos que interiorizar y sí que tenemos que valorar así. Perdona, a la siguiente pregunta. Buenos días. Perdona, agradecer a todo el mundo vuestras intervenciones. Soy médica de familia y me hice la especialidad en el Carlos III cuando hace mucho, seguro que no había nacido casi nadie de la sala, pero bueno, entiendo que algo sé de salud pública y me permito, si no os parece mal, eso que se dice un baño de realidad. Yo vivo en Santander, soy de Santander y hemos estado haciendo un trabajo de observación por los barrios también, bueno, agradecidísima por toda la información que se ha puesto, pero entendemos en el grupo que hemos trabajado nosotras desde Confeminismos de Ecologistas de Nación Cantabria que Santander en realidad podríamos definirla como una ciudad, bajémonos, que ni es verde ni es saludable. Y en eso intentamos poner encima de la mesa los datos y, por supuesto, con todo mi respeto al proyecto que se presenta, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dijo la compañera al principio, nos urge, va demasiado rápido el tema del calentamiento global. Nos urge saber que esta ciudad no nos puede embelesar, que qué bien, pero no nos debe de embelesar porque tenemos que actuar. La bahía está muerta, cada vez más verde y cada vez más azul. Ni quisquillas, ni cámbaros, ni almejas, ni muergo, nada. Los chiquillos ya no pueden ir a la bahía a participar de la vida de bahía. Pero es que la ciudad, si la miras, es gris, porque no hay
verde, aunque la compañera ha señalado los puntos que hay, cuando te pones realmente como ciudadana a buscarlos, es muy complicado poder disfrutar de un espacio verde. Piquío era verde en los 90. Ahora el suelo es de hormigón y además están muriendo las palmeras que dejaron cortando los árboles que había con el tema del picudo. Los jardines de Pereda se han cortado los árboles más frondosos. Para que se vea la botín, no tengo ni idea. Se ha asfaltado el suelo, antes absorbía agua. El Parque de la Marga tiene un problema, y es que huele fatal, no, peor, casi todos los días del año por el colector. Luego el uso es complicado. La parte norte no nos vale porque no es un verde que nos sirva para la ecovida. Es que son huertas y ojalá lo sigan siendo. Y no todo el mundo vive al lado del Palacio de la Madalena. Es decir, yo creo que esta ciudad tiene un problema importantísimo de contaminación que afecta directamente a la salud de toda la ciudad, porque el aire distribuye de manera democrática los contaminantes. Y voy terminando. Coches, puerto. Qué bonitos nos dejan una cantidad de polución que deberíamos de conocer. Los datos de contaminación el ayuntamiento no los tiene colgados y es su obligación. Luego no sabemos cómo estamos de contaminados. Deberíamos de saberlo. Las zonas de bajas emisiones están ahora en LID, pero el coche sí, pero no. Yo solo tengo un par de datos y es que los datos de contaminación no están, luego no sabemos, pero sí sabemos que según la Sociedad Española del Cáncer, dato del 24, somos la 4ª ciudad en tasa de cáncer relacionado con el problema medioambiental. Y esto lo tenemos que saber, porque las partículas PM2 pasan a la sangre y llegan a cualquier órgano del cuerpo y la población no sabemos, porque yo cuando era medicina estudiaba no me lo enseñaron y ahora me encanta poderlo enseñar, que la contaminación nos puede provocar cáncer. Los niños, como ha dicho el pediatra, desde que están embarazadas sus madres pueden estar acumulando esto. Necesitamos una política real y útil de reverdificación. Y con todos mis respetos, creo que todo lo que se ha contado está estupendo, pero que esa política hoy, aquí, no la tenemos. Gracias. ¿Cuál era tu nombre? Marisa, muchas gracias, Marisa. No sé si podemos tomar la réplica y... No, no es réplica ni tan siquiera. Dos cosas. Una, a la compañera anterior, el proyecto que he presentado al final, SAM, del que oiréis hablar mucho a partir de ahora, precisamente lo que va a hacer es prescripción. Trabajamos con centros de salud en España en 3 sitios, en Borja, en Penagos, en los áreas de salud de Borja, Penagos y Málaga, y luego también en 3 lugares en Francia y en Portugal. Y en relación a la segunda apreciación, yo no soy gestora, yo soy personal docente investigador de la Universidad de Cantabria y precisamente creo que lo he dicho al principio, que nos hace falta información de base. Y la información de base es lo primero que tenemos que hacer para planificar. Quiero decir, saber lo que tenemos, dónde lo tenemos, cómo lo tenemos. A esta información, ya lo he dicho, lo que hemos visto es un poco la tipología, la diversidad, etcétera, pero a esta información después se le va a sumar la información de todos los censos de fauna que se han hecho desde SEO y, por lo tanto, vamos a tener también no solamente la accesibilidad, la disponibilidad, la tipología de todo lo que es la parte natural. Y la parte de gestión a nosotros no nos corresponde. Creo que yo, como investigadora, defiendo que hace falta tener información, porque sin información muchas de las cosas que tú has dicho las podemos discutir después. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas y creo que sí hay investigaciones de algunas cosas, pero lo más importante es que sin investigación, o sea, sin tener los datos de base, hay muchas cosas de las que hablamos que son generalidades. Permíteme un segundo. De todas maneras, muchísimas gracias por la aportación. Aquí intentamos poner datos encima de la mesa, pero nuestro activismo no acaba aquí, ni muchísimo menos. Y con respecto a esa contaminación difusa, quiero deciros que SEO ha hecho el primer mapa de contaminación difusa de esa basura leza invisible, donde hemos empezado por analizar cuáles son los contaminantes que hay en las zonas de alto valor natural. Nos hemos dado cuenta que incluso las zonas mejor protegidas tienen, toda nuestra naturaleza está llena de antidepresivos. Quiero decir que hay otras muchas, de antidepresivos, de cafeína, de nicotina, y esos mapas se han puesto a disposición de la administración y peleamos realmente por naturalizar la sociedad en su conjunto para humanizarla, que es realmente lo que buscamos. Pero claro, no podemos abarcarlo todo aquí, pero quien nos conoce
gritamos alto y claro en los despachos. También y además, de verdad, agradezco mucho esa intervención. Pero claro, hay que ir batalla a batalla y bueno, pues hasta el final para ganar la guerra de toda la sociedad. Pero muchísimas gracias, y eso también lo ha hecho SEO, está en nuestra página web como primer mapa de información de qué le está pasando a nuestras aguas, qué le está pasando a nuestros suelos, a nuestro sedimento, efectivamente, porque ya no solamente estamos hablando de contaminación atmosférica, sino que estamos hablando de sequías, bueno, pero es que no estamos hablando solamente de tener mucha o poca agua, sino de la calidad del agua que tenemos, ¿no? Pero eso ya es ahondar, pero sí. Pero de verdad, humildemente, desde SEO Verlife estamos haciendo todo cuanto podemos. Eso es verdad. Que no llegamos a todo. No, pero es que me parece una reivindicación muy importante, donde me parecía que era la oportunidad de decir que también estamos ahí, en la medida de nuestras posibilidades. Pero de verdad, muchísimas gracias por la aportación. Muy bien, gracias. Sí. Hola. Me falta un micro. Aquí está. Le tengo yo y estoy hablando. Hola. Vale. Gracias. La siguiente. No, es que le tocaba ya la pues siguiente. Dentro de todas esas reivindicaciones, mi pregunta, no sé quién la puede contestar, pero para mí los árboles son esa salud de la que hemos hablado, los cercanos, los que uno tiene cerca. Maravilloso todo lo que se puede construir a mayores, pero me gustaría saber si existen normativas que protejan lo que ya tenemos, porque yo provengo de nacimiento de Palencia, ahora resido en Vizcaya. En los jardinillos, si alguien conoce, en Palencia se destruyeron hace muy poquito, unos años, y Avenida Lehendakari Aguirre ahora en Vizcaya, directamente árboles que tenían pues casi 60 años, directamente se han destruido todos. Entonces, no entiendo o no sé, o esa es mi pregunta, ¿por qué ahora se hacen cosas pero no se protege lo que teníamos de antes, ¿no? Todo ese arbolado que tenemos en las ciudades, en las avenidas. No sé si alguien puede responder o sí que está pensado en que haya una normativa nacional que los proteja. Gracias. Los árboles en general se tratan como mobiliario urbano. Es decir, uno piensa que un árbol... En el libro ese Llamando a la Tierra, dedico un capítulo solo a los árboles. Pienso que son seres superiores, con unas cualidades difíciles todavía de comprender por un ser tan simple como el Homo sapiens. Fíjense ustedes que si nosotros desaparecemos, los árboles acabarán rellenando la Tierra rápidamente. Sin embargo, si los árboles desaparecen, tardaríamos muy poco en desaparecer todos nosotros. Tienen unas características, las raíces apicales de los árboles tienen unas características de inteligencia modular que ahora tú fíjate, ahora los modelos más avanzados de inteligencia artificial intentan emular esas raíces apicales de los árboles que son capaces de buscar la luz en la oscuridad, de sortear las barreras más insospechadas, incluso de contrabalancear o eliminar algunos contaminantes persistentes, incluso son capaces ahí de trabajar para neutralizarlos. Tenemos que aprender mucho de los árboles. Lamentablemente los árboles, todos estamos acostumbrados a ver que lo tratan como si fuera mobiliario urbano. Sí les digo una cosa, que vamos a perder biodiversidad, pero les aseguro que los niños y las niñas de las próximas 1 o 2 generaciones se van a abrazar a ellos como si no hubiese día. Les aseguro a ustedes que van a preservar la biodiversidad de una forma increíble, pero el coste que vamos a pagar en esa transición no va a ser pequeño. Leyes, seguro que habrá muchas y mis compañeros algunas conocerán, pero ¿será por leyes en este país? ¿Será por leyes? En fin. Si el problema no es tanto las leyes, sino es el cumplimiento de las mismas. Bueno, simplemente comentar Perdona, que Nacho. a nivel local y a nivel nacional pues hay determinadas normas en cuanto a la corta de arbolado y tal. Está claro. Y en el caso de Santander es algo que hay que avanzar, aunque ya con la mejora en la propia formación de los trabajadores operarios, más de los 100 trabajadores que trabajan en el servicio, pues es algo que se va a mejorar. Está claro que tanto en Santander como en otros sitios podamos por encima de nuestras posibilidades, está claro. Principalmente, eso lo dicen pues muchos técnicos, que muchas veces está condicionado a los propios pliegos que existen
exige unas determinadas podas que no son necesarias, incluso son contraproducentes en cuanto a los servicios ambientales que nos puede aportar. Está claro que eso es algo que hay que seguir mejorando en la conservación del arbolado maduro y al principal por los servicios que aporta y los beneficios de la biodiversidad. Bueno, quiero decir, no soy tan experta como todos los ponentes que hay hoy, pero bueno, yo he trabajado en proyectos de restauración ambiental y bueno, deciros un poco que aquí en Santander ha habido casos de árboles que se han caído e incluso ha habido muertes. Por ejemplo, en el paseo, lo que es en los jardines de Pereda, ahí se mató un chico que cayó un árbol y encima de su coche y le mató. Entonces, yo no voy a justificar cada uno de los casos en los que se han retirado árboles de tanta envergadura, pero yo en algún proyecto de restauración en las cuencas de algún río se ha hecho porque lo primero, se ha hecho una corta de árboles porque estaban en mal estado y creo que lo importante es estudiar el estado de esos árboles y, por supuesto, reemplazarles con especies autóctonas, porque es cierto que yo lo que veo es que en función de los años haya proyectos de restauración que sean totalmente opuestos, o sea, que decidan plantar todo chopos y luego dentro de 20 años digan que se cortan los chopos y se plantan árboles autóctonos. Creo que debería de haber como más sincronía con el paso del tiempo y yo creo que hay cosas de esos proyectos, hay cosas que yo veo bien y cosas que veo mal. Si se valoran árboles que pueden producir un peligro a la población porque son zonas de paseo y se pueden caer cuando viene vendavales o tal, entiendo que hay que cortarles, pero por otro lado hay que restaurar esa vegetación. Muchas gracias. Sin duda, hay que mantener el equilibrio y sobre todo hay que seguir trabajando, Laura, para que realmente se contribuya de por manera ejemplo, a través de los inventarios de arbolado, en los que se ve un poco el estado de salud de los árboles en la ciudad, es una buena manera para tomar medidas. Y siento deciros, como moderadora de esta mesa, que vamos a tener que irnos al café, que se nos enfría. Una última intervención. No tardo nada, vamos, voy a toda velocidad. Pero que sepáis, ¿vale? Que lo restamos del café, vais a tener que beber más rápido. Mirad, lo primero deciros que somos un grupo de enfermeras que venimos del Centro de Salud Ávila y que queremos también, y que de hecho prescribimos naturaleza, ¿vale? Y que estamos además haciendo bastantes proyectos comunitarios. Por otro lado, deciros que mi nombre es María del Pino, o sea, que no os cuento lo que me interesan los árboles. Deciros que en la calle Juan de la Cosa, en la esquina donde están haciendo ahora el nuevo edificio del museo, había un pedazo de árbol gigantesco que un día yo llegué y casi lloraba, os lo juro, porque de la noche a la mañana le quitaron, hice fotos, lo mandé al ayuntamiento, hice de todo, allí nadie me respondió nada. Después empezó la obra. Yo pensé que era porque a lo mejor le daba sombra al edificio de abajo, que es un edificio principal de Santander. Pero luego hay otro árbol que a mí me dolió muchísimo y ese fue uno en Reina Victoria, que era una cajiga preciosa y que, bueno, pues alguien se empeñó en que había que quitarla y le entró el escarabajo que no me sé, que vosotros sabéis cómo se llama. Bueno, pues eso fue, primero le echaron cemento en las raíces pues para ver si seguía viviendo, pero luego le apareció el escarabajo y aquella cajiga murió. Y yo lo recuerdo porque yo paseaba por allí con mi hija y mi sobrino y mi cuñada y nosotras la vimos morir de verdad en el momento y fue, primero salió en el periódico que querían quitarla y luego casualmente se murió. Bueno, yo simplemente decir que María del Pino muy preocupada por los árboles, pero que al final cuando se lo quieren quitar de la noche a la mañana desaparecen. Ahí como comunidad. Como comunidad sí que tenemos que hacer esa presión y sí que tenemos que estar vigilantes de todo el patrimonio natural y de todos y cada uno de los ejemplares que tenemos, ¿no? Y tenemos que hacer esa reivindicación. Y parte de esta jornada también sirve un poco para hacer lo que decía Nacho, ¿no? De captar estos guerrilleros en esta lucha y en esta guerra, porque vamos a contrarreloj con el cambio climático y tenemos que ser cuidadores de nuestro entorno natural. Pero gracias, María de Pino, sobre todo por ser enfermera y por recetar naturaleza ya de manera activa. También es otra adelantada. Ahora sí.